En este momento voy a invitar a las doctoras Marta Sandoval y Mercedes Mora, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, aliados internacionales y academias sin conflictos de interés, quienes expondrán el monitoreo, seguimiento, incidencia y exigibilidad a los impuestos saludables a los PSBU en Colombia, desde el rol de la sociedad civil y academia libre de conflictos de interés. La doctora Sandoval es economista, egresada de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en planeación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes. Posee amplia experiencia en políticas públicas, análisis e investigación económica, con profundización en políticas para la creación de entornos saludables e interferencia de la industria. Ha desarrollado su trayectoria en el sector público nacional en entidades como el DANE y el DNP. Además, ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, contribuyendo a la promoción de políticas públicas orientadas a la garantía de derechos. Actualmente es asesora del Global Health Advocacy Incubator y es miembro de la red académica por el DANA. Por su parte, la doctora Mora es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en nutrición humana de la Universidad de Londres y una maestría en fisiología de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia, docente de cátedra de la Facultad de Ciencias, Departamento de Nutrición y Bioquímica de la Pontificia Universidad Javeriana. También es investigadora en el área de nutrición básica, micronutrientes, nutrición y actividad física y deporte y promoción de patrones de alimentación saludable. Les damos una cordial bienvenida a nuestras expositoras. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y todas. Se ve la presentación, yo me veo también desde acá, es que me siento así como muy bajita, ¿para dónde me hago? Sí, ya. El tema es que necesito ver la presentación también. Esta es una presentación que vamos a hacer a dos voces. Sí. Que vamos a hacer a dos voces con la profe Mercedes, con la profesora Mercedes, y vamos a presentar en primera instancia lo que es la herramienta de monitoreo a la implementación de políticas para la creación de entornos alimentarios saludables. Ese nombre tan largo, ¿y por qué lo queremos presentar? Queremos presentar porque justamente nos parece que nos permite dimensionar la importancia de la mesa que hoy se está lanzando, la importancia de la mesa que hoy inicia, digamos, este trabajo alrededor de la implementación de… Te regalo este mientras tanto, por favor, gracias. Y queremos, en esta primera parte, antes de presentar algunos resultados de este trabajo que se ha venido haciendo, es contarles a qué nos estamos refiriendo con la herramienta de monitoreo. Nos estamos refiriendo a un reconocimiento que ha ocurrido a lo largo de los años de la experiencia de la implementación de medidas saludables como etiquetado de impuestos. Bueno, esta conversación va a estar un poco más enfocada en impuestos en una parte y en etiquetado en otra, pero es funcional para impuestos, para etiquetado, para marketing, para cualquier política que responda a fines de salud pública para la creación de entornos alimentarios saludables. Pero parte de un reconocimiento y una evaluación que han hecho diversos actores a nivel internacional, pero también nacional, y es, ustedes saben que Colombia duró casi 7, 8 años antes de tener este impuesto a las bebidas azucaradas, antes de tener incluso el mismo etiquetado, pero no basta con haber ganado, digamos, tener la política, no basta con tener la política, necesitamos garantizar su efectividad. Claro, su efectividad depende de muchas cosas, del diseño, de varios aspectos, pero hay un aspecto que es fundamental, y es… y bueno, parte de estos, digamos, de este resumen que hago de esos actores nacionales e internacionales que han llamado por la importancia de hacer monitoreo, es decir, normalmente ocurre que implementas la política y luego haces evaluación, y en la evaluación te diste cuenta de algunos vacíos que habían en el proceso de implementación de la política, que si nos hubiéramos dado cuenta antes, seguramente hubiéramos tomado las medidas que necesitábamos para corregirla y potenciar el impacto de la política que estamos implementando. Entonces, por eso cada vez más toma fuerza la idea de no es suficiente con tener la política, no saltemos de la política a la evaluación, sino que necesitamos fortalecer el proceso de monitoreo justamente para, como lo dice por ejemplo UNICEF, la supervisión de los impuestos a las bebidas azucaradas son esenciales para determinar el éxito de la política, pero sobre todo para perfeccionar el diseño cuando sea necesario.
Ya lo expresaba el Ministerio de Salud, hay unos retos que se tienen en relación con el diseño justo ahora. Y además esto nos debe permitir justamente tener alertas tempranas sobre el proceso, pero para seguir profundizando en por qué es tan importante esa mesa que se gestó hoy, por qué es tan importante esas acciones de monitoreo que ha venido adelantando el mismo gobierno, pero también la sociedad civil, es que esta herramienta en particular tiene, para el caso de impuestos, una profundización, un énfasis y una propuesta de empezar a entender la fiscalización de los impuestos saludables con un enfoque de derechos y de salud pública. ¿Esto qué implica? Es no solo hacerle seguimiento, que hay que hacerlo claramente y todos los resultados que están hasta ahora está perfecto, pero no es solo hacerle seguimiento al pagador. ¿Quién me tiene que pagar el impuesto? ¿Lo está pagando? Eso es algo que se está haciendo, por supuesto, pero ¿qué necesitamos? Que desde salud pública, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que queríamos con el impuesto? Que se reduzca el consumo de unos productos dañinos para la salud. Se está implementando una medida fiscal que es los impuestos. ¿Qué necesitamos? Que la fiscalización de esos impuestos se haga también al producto, no únicamente al pagador. Y es parte de lo que queremos mostrarles ahorita. ¿Por qué? Porque entendemos además que el monitoreo es un proceso fundamentado, sí en información técnica, pero también es un proceso político que se basa en información cuantitativa y cualitativa, y ya vamos a ver en qué dimensiones. Pero guarda coherencia además porque entendemos que la implementación de políticas públicas, y en particular estas, son un proceso político, técnico y económico, donde efectivamente confluye lo que hace la institucionalidad, es lo más importante, pero reconoce el rol activo de la academia y de la sociedad civil libre de conflicto de interés, acompañando ese proceso de implementación. Un poco este es un modelo conceptual que hemos venido trabajando, pero que también se ha venido operativizando en relación a cómo se concibe el monitoreo. Yo lo voy a pasar rápidamente, pero básicamente es un monitoreo ¿a qué? Lo que ha hecho medidas como el impuesto a las bebidas azucaradas o el etiquetado es activar una respuesta de varios actores y sectores, de los consumidores, del mercado, de los tomadores de decisión, de los productores y de los importadores. Es justamente estos los campos que sugerimos y creemos que son muy importantes monitorear. ¿Pero monitorear para qué? En el caso de los consumidores hay muchísima información, esto simplemente es una propuesta, pero lo que estamos proponiendo aquí, o lo que hemos venido trabajando más bien con la sociedad civil, es trabajar en la respuesta, en monitorear la respuesta de los consumidores para determinar realmente cómo se está entendiendo la política, si se entiende como un castigo, si todas esas narrativas que han salido en Colombia ustedes las han visto y es esto castiga a los hogares de bajos ingresos, ¿esa voz de quién viene? ¿De los consumidores o vienen de quienes se oponen al impuesto, ¿no? Y si de pronto vienen de los consumidores, entonces tal vez el gobierno y la academia necesitan fortalecer los procesos pedagógicos alrededor del impuesto y empezar a crear una cultura, porque finalmente el impuesto es todas esas cosas técnicas que se dijeron antes, pero también es una forma de ir creando una concepción alrededor de lo que es una alimentación saludable. En el caso de la respuesta de los tomadores de decisión, ¿a qué nos referimos? Y esto ya apelando, digamos, a algunos resultados de implementación en otros países, unas de los retos que se tiene con la institucionalidad es que el impuesto, claro, si de algo sabe el Ministerio de Hacienda es el recaudo de impuestos, pero también es la apuesta porque este recaudo se pase a una fiscalización con enfoque de derechos humanos, es decir, no solo como se hace tradicionalmente, sino que incorpore otras variables en el seguimiento y además que el seguimiento no lo haga solo, que lo haga con el Ministerio de Salud, que lo haga con otros actores que son parte de la política de salud pública. Se hace monitoreo a la respuesta de los productores importadores, quienes es donde está focalizada la medida. Y aquí, ¿qué queremos ver? Ustedes ya escucharon al colectivo de abogado José Alvear que ha venido pasando con las demandas, eso es respuesta, digamos, de opositores, también de productores, pero en esto también queremos hacer énfasis en que, listo, se implementó el impuesto y empiezan a decir, los productos se están reformulando, resulta que hay unas estrategias de marketing, lo mencionó el Ministerio de Salud. Necesitamos empezar desde ahora a dimensionar qué implica para los resultados del impuesto
que haya estas estrategias de marketing. ¿Qué va a implicar para la efectividad del impuesto los procesos de reformulación? ¿Qué va a pasar con el cambio de tamaños y porciones, por ejemplo, que es algo que también está implementando la industria, o con esa narrativa y propuestas que se están haciendo de la indulgencia? Es si te comes uno solo no te hace daño. Bueno, es eso. ¿Qué nos va a implicar esto en materia de salud pública? Esto es un resumen, digamos, de un para qué y un cómo. Básicamente de esto solo quiero dejar dos mensajes, y es que esto no se hace solo para tener la cifra. Sí, nos dimos cuenta que se está reformulando. Sí, nos dimos cuenta que los consumidores no están entendiendo la medida. Sí, nos dimos cuenta que el mercado, que los tenderos están reaccionando de una u otra forma. No, pero ¿qué hago con eso? Entonces lo hacemos para detectar barreras tempranas que puedan después constituirse en problemas para garantizar la efectividad del impuesto, o para promover o exigir cambios que se necesiten durante el camino, y para eso necesitamos hacer una serie de varios procesos. Eso es rápidamente como se concibe la herramienta. Pues obviamente tiene indicadores cuantitativos, cualitativos, procesos, pero quiero insistir que es un proceso vivo, es un proceso de que yo tengo un resultado e inmediatamente, necesito hacer pedagogía a los consumidores, no, necesitamos revisar los estándares técnicos del impuesto, no, necesitamos mirar qué impacto va a tener en salud pública la reformulación, esos estándares de reformulación son los que estamos buscando, no son los que estamos buscando, ¿qué implica, digamos, lo que está pasando allí? Y con esto quiero simplemente hacer como un resumen de cómo se ha venido trabajando por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Digamos, son muchas más cosas lo que la sociedad civil colombiana ha venido haciendo en esto. Solo quiero citar algunos ejemplos, y es que en el campo de la respuesta de los consumidores, por ejemplo, FIANColombia realizó una encuesta en Bogotá de percepción que tenía los consumidores sobre el impuesto. Eso es importantísimo porque nos permite empezar a entender, por un lado, en los medios masivos me están diciendo que los hogares están muy preocupados porque no tienen que ubicar en la lonchera a sus niños y niñas, pero por este lado lo que me está diciendo la encuesta, entre otras muchas cosas, es que está calando el mensaje de salud pública, y es que esto no es para castigarlo a usted, sino que es por su salud. En respuestas del mercado hay muchas cosas más que ha hecho de justicia, pero queríamos resaltar ese seguimiento constante y análisis al monitoreo de precios. No solamente para decir subieron o bajaron los precios, sino que han hecho un trabajo excelente en comparar los precios de los productos ultraprocesados con los precios de los alimentos reales, y han puesto el foco en por qué estamos tan preocupados por el impuesto a las bebidas azucaradas y no estamos preocupados por los incrementos que está teniendo la alimentación real, pero sobre todo las dificultades de asequibilidad que tienen los hogares de bajos ingresos de esa alimentación natural. Y finalmente, en respuesta del gobierno y respuesta de la industria, yo no me voy a detener allí porque vamos a hacer un zoom alrededor de qué significa la respuesta del gobierno en esto. Y perdón, me voy a tomar 2 minutitos más solo para explicar esto. En esa esquinita donde teníamos, vamos a monitorear la respuesta del gobierno, ¿de qué estamos hablando? Y cuando estamos diciendo de la fiscalización con enfoque de derechos y salud pública, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que se refiere a la vigilancia y control del cumplimiento de los impuestos, pero lo que estamos proponiendo es que además del seguimiento al pagador, se haga un seguimiento a los productos objeto de interés de salud pública, porque lo que a nosotros nos interesa es la disminución de esos productos. Necesitamos que se haga una fiscalización que garantice que el instrumento fiscal cumpla con los fines de salud pública, no únicamente de recaudo, porque eso ya es algo que tradicionalmente hacemos con impuestos. Necesitamos ver este impuesto qué implicaciones ha tenido para salud pública, pero además, sea por ley o sea por voluntad política, que parte de los ingresos que se obtienen de este impuesto puedan ser destinados en temas de salud pública o de alimentación, porque con esto profundizamos la progresividad y los efectos positivos del impuesto. Y con esto pues hicimos un primer ejercicio preliminar. Este es un resumen porque es mucho más largo. Recuerden ustedes que la ley de impuestos lo que te está diciendo es estos productos por arancel tienen impuestos, es decir, el extracto de malta, preparaciones alimenticias o los jugos de fruta o otros frutos, incluidos el mosto, bla, 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 todas las definiciones de
la partida arancelaria 2009. Dígame eso, ¿cómo se traduce en si es Coca-Cola, si es Pepsi, si es qué producto? Porque es que realmente esto va a unos productos y es lo que necesitamos identificar. Entonces el ejercicio que hicimos fue traducir esos aranceles en productos específicos que permitieran identificar cuáles son carbonatadas, cuáles energizantes, cuáles bebida tipo té, cuáles jugos empacados, cuáles aguas saborizadas y cuáles polvos para diluir que permita traducir. Entonces pasamos de la nominación que se hace por arancel a la nominación que se va a hacer para lograr las categorías que conocemos desde la jerga y el lenguaje de salud pública. Pero una vez hecho estos campos, lo que nos fuimos fue a tratar de entender carbonatadas en marcas, porque es que cuando estamos analizando en temas de salud pública no estamos diciendo es que la gente está enferma por el consumo de la partida arancelaria 20.09. No, eso no es lo que decimos. Lo que estamos diciendo es las enfermedades no transmisibles están ocasionadas por el consumo de bebidas azucaradas y eso tiene una correspondencia en el mercado. Necesitamos generar ese relato entre lo que dice la política y cómo se expresa en el mercado para encontrar estas marcas. Y con esto empezamos a mirar cada una. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver acá al lado está Postobón con sus diversas líneas de producción, qué contenidos tenía, tiene etiquetado. Aquí encontramos casos en los que hay, por ejemplo, hay bebidas que tienen etiquetado, pero no tienen impuesto, por ejemplo. Entonces empezamos a pensar en una ruta y en una alerta temprana que nos permita identificar de cómo hacemos entonces para lograr una mayor coherencia entre todas las medidas de salud pública, en este caso etiquetado e impuestos. Encontramos algunas bebidas, por ejemplo, ¿cuáles son esas bebidas que tienen menos de 6 gramos y que tienen impuesto cero? Por ejemplo, este Powerade es una bebida que es un energizante que tiene impuesto cero. Y así empezamos a hacer todo el ejercicio para culminar con… Bueno, buenos días a todos y todas. Ya vamos a continuar con, pero antes de continuar con, yo también quiero aplaudir esta mesa técnica. Creo que es indispensable para la salud pública, la defensa de nuestras medidas regulatorias, y también quiero dejar acá la idea que estamos hablando de productos que no son esenciales para la salud y para la vida. Y hablando de las bebidas, debemos recordar que evolutivamente nosotros nunca como seres humanos recibimos energía de la bebida. Nosotros encontrábamos agua. Nunca tuvimos un río de chicle, la quebrada de menta, no, teníamos agua. Y el agua era nuestra fuente de hidratación y lo fue hasta hace muy poco tiempo, menos de 100 años. Y nunca recibimos entonces energía de los líquidos, toda la energía la recibimos de los sólidos. Entonces, solamente para dejar aquí que estamos hablando de un producto no esencial y que de la mano del consumo tanto de este tipo de bebidas como de productos ultraprocesados está el aumento de la obesidad y el incremento de la aparición de enfermedades crónicas. Entonces, solamente dejar que evolutivamente esto es muy, muy joven para nuestra humanidad y posiblemente ese es el problema. El cambio tan rápido que no nos dio tiempo de adaptarnos desde el punto de vista genético a tener este tipo de ingresos, de consumos en nuestra alimentación. No quería dejar pasar sin decirles eso, porque yo creo que es algo que tenemos que tener siempre en el radar. Y ahora sí, continuando con… entonces, después de tener las bebidas clasificadas y traducirlas, como nos contaba Martica, muy claro de arancela, qué producto es, quisimos darle este enfoque de salud pública y mirar cuántas de las bebidas que teníamos en el mercado al inicio de la regulación tendrían o no tendrían impuesto. Entonces aquí encontramos 1.376 bebidas, de las cuales el 29% no tendrían impuesto. Probablemente estas bebidas eran agua pura o probablemente eran bebidas que contenían solo edulcorantes no calóricos. Estarían en este tipo de bebidas, bueno, tés, cafés, bebidas que no contenían ninguna cantidad de azúcar.
De estas 1.376, entonces, encontramos que el 71% tendrían impuesto. De ese 71%, es lo que ustedes ven en la parte izquierda del gráfico, encontramos que el 78% de estas bebidas se clasificaban en el rango inferior del impuesto, en donde pagaban 0 impuestos. No tenían un cargo monetario por el impuesto, el 78%. Y gran proporción, no está aquí, pero gran proporción, más del 80% ya empezaban a tener la mezcla entre contenidos de azúcar y de edulcorantes no calóricos, y tenían en este momento 0 pago de impuestos. El 6% eran bebidas que se encontraban entre el 6 y 10 gramos de azúcar por 100 mililitros, y el 16% pagaban un impuesto porque tenían más de 10 gramos por 100 mililitros de azúcar. Este es un enfoque que nos parece interesante para analizar el impuesto, además del recaudo, como un análisis de salud pública, como qué productos, qué tipo de productos, qué es el enfoque que nosotros debemos ver también para tener en cuenta qué nos está enfermando específicamente, hablando en bebidas. Ahora queremos contarles algunos casos puntuales de lo que hasta ahora hemos visto que ha sucedido en respuesta a las regulaciones en algunos productos. Lo que yo voy a mostrar son productos específicos, no son resultados de análisis de conjuntos de productos, pero sí queremos compartirles lo que hemos visto que está sucediendo en el mercado con respecto a nuestras regulaciones. Aquí quiero reconocer que este es un trabajo en conjunto de la Universidad Javeriana, también del Global Food Research Program y, por supuesto, con todo el equipo de la sociedad civil en Colombia. Entonces, lo que nosotros tenemos es que en el 2018 nosotros no teníamos regulación, no teníamos ningún sello de advertencia en nuestros productos. En el 2023 ya entonces teníamos el sello circular que había sido implementado desde el 16 de junio del 2021, pero también ya al 2023 se había aprobado el octágono, el sello de advertencia octagonal que reemplazaría al sello circular. Este se aprobó el 13 de diciembre del 2022. Sin embargo, en el 2023 seguimos viendo muchos productos con círculos porque los fabricantes habían impreso muchas etiquetas con círculos y necesitaban y querían agotarlas. En el 2024, para junio 15 del 2024, todos los productos deberían tener el sello octagonal por ley. Ya no debería tener ningún producto el sello circular. Y encontramos entonces productos con sellos, pero ya en el 2025 estamos encontrando productos que no tienen sello. Y si ustedes miran las modificaciones en los contenidos, se dan cuenta que, por ejemplo, la grasa saturada tuvo una reducción muy importante de 13 gramos, esto es todo por 100 gramos, a 4.6 gramos, de igual manera el sodio tuvo una reducción de 545 a 228 miligramos por 100 gramos de producto. Con esta reducción entonces ya no tenían necesidad, ya no tenían que tener el sello de advertencia en sus productos, y ustedes lo habrán visto en el mercado que tenemos productos que no tienen este sello. Sin embargo, cuando nosotros analizamos los ingredientes de estos productos, lo que nos damos cuenta es que en el 2018 tenía 3 ingredientes, dentro de los cuales estaba el sabor a limón, que tenía 5 ingredientes, solo el sabor a limón, y desde que inició la regulación este número de ingredientes en el producto subió a más de 15. Continuaron 3, pero el sabor a limón subió de 5 a 15. O sea, sí, no tienen el sello, pero tenemos un problema con los aditivos. Lo estaba mencionando la doctora Chuen, también lo mencionaron la doctora Pamela, creo que es un tema.
que es también complementario a la importancia tan grande que ha tenido el tener el sello de advertencia. Yo creo que todos lo hemos sentido. Yo creo que todos hemos visto un sello de advertencia que dice alto en sodio y uno dice, no, yo no sabía. Los cereales para el desayuno, muchas galletas. Ha sido una información muy importante tener el sello, pero creo que también podríamos complementarla igual. Tenemos este producto que es muy conocido por todos nosotros, alcanzó a tener el sello circular en el 2023, pero ya en el 2024 muchos de ellos rápidamente, de nuevo fijémonos en las cantidades por 100 gramos del producto, cómo reformularon para redujeron los niveles de grasa saturada y de sodio para evitar entonces tener sellos de advertencia. En este caso vemos que no anda. Sí, se trabó. En este caso vemos que que el número de ingredientes no tuvo un gran cambio a través del tiempo, pero nosotros tratamos de saber cómo fue, por qué fue la reformulación. Y lo que encontramos es que el único cambio que vemos es que la piel de cerdo pasó al tercer lugar y los aditivos subieron al segundo y los aceites, perdón, el aceite utilizado subió al segundo, pero además encontramos un poco imprecisa la presentación de los aceites, porque podemos tener mezclas de aceites vegetales que pueden ser girasol y o palma, y o canola, y o maíz, y hay una diferencia muy grande en si tenemos palma, así tenemos canola. Entonces yo creo que aquí también debemos estar atentos a un poco de precisión, de nuevo, en los ingredientes. En cuanto a las bebidas, encontramos que tenemos bebidas que en su mayoría tienen al menos 2 sellos en este momento, el sello de azúcar y el sello de edulcorantes, porque lo que sucedió a partir de las regulaciones es que la mayoría de las bebidas, si ustedes se fijan en la cantidad de azúcar, está en 4.9 y pagan impuesto si tienen 5. Entonces, justo para no pagar impuesto, aunque tengan etiquetado, aunque conserven el etiquetado, pero el impuesto llama más. Entonces, bajaron su cantidad de azúcar, pero claro, aumentaron el número de edulcorantes no calóricos y no sabemos la cantidad porque no es obligatorio para los fabricantes reportarla, pero sabemos que se aumentó los diferentes edulcorantes no calóricos en las bebidas, reduciendo la cantidad de azúcar y manteniendo el sabor dulce de la bebida, que es un objetivo de salud pública. Que la gente no, sobre todo los niños, no piensen que el sabor dulce de las bebidas es el sabor que debe ser en todo, lo buscan en todo. Ese es un problema muy grave, porque el de tener bebidas tan dulces hacen que los niños quieran que todo sepa a ese nivel de dulzor. Eso es importante en salud pública. Entonces, si se mantiene el dulzor, pero se elevan las cantidades de edulcorantes no calóricos en las bebidas. Este es otro aspecto que es fundamental en nuestra regulación. Si ustedes ven la gaseosa, la grande y la pequeñita, aunque sean de diferente color, son la misma. El contenido es igualito, pero la grande tiene sellos y la pequeña no. Y todo se debe a un reglón que quedó en nuestra resolución. Y ese reglón dice que si la etiqueta del producto es menor de 30 centímetros, usted puede dejar la información nutricional de su producto en un QR o en una página web. Pero nadie informa que ahí está la información nutricional. O sea, por ejemplo, entonces, ¿qué ha pasado con esto? Que si ustedes ven a mano izquierda, muchos productos están en este momento vendiéndose y presentándose, sacando presentaciones que son más pequeñas, de manera que su etiqueta tenga menos de 30 centímetros y ellos puedan disponer de un QR o una página web para presentar la información nutricional. Es complicado. Primero, la gente no lo sabe, pero a veces las páginas no funcionan. Entonces, este es un ejemplo
de una bebida de 400 mililitros que no tiene sello por ninguna parte, pero si ustedes van a la página web, allí buscando un poco más, porque lo primero que aparece es la publicidad propia de la bebida, pero si uno va a través del link, puede encontrar los sellos y la información nutricional. Lo que es más serio es que no hay nadie que le informe a la población que a pesar de que no tengan sellos, busque siempre en el QR. ¿Cuántos de nosotros incluso lo vamos a hacer, pero aún más, cuántos de la población de más bajo nivel educativo lo va a hacer? Entonces, es un tema delicado para muchos productos en Colombia. Y este es un ejemplo de la página web. Entonces, aquí sí lo informan para el etiquetado frontal, de advertencia, consulte, y allí ustedes pueden ir a la página web. De nuevo, miremos una cosa, qué pena que casi no funciona, pero me quiero devolver. Miremos acá la cantidad de azúcar que tienen las bebidas. 4.9. No pagan impuesto, pero tendrían que tener etiquetado. Perdón que me devolví. Entonces, en esta es curioso que esta bebida paga impuesto. Va a pagar el impuesto actualmente al nivel del impuesto que tiene entre 5 gramos de azúcar y 9 gramos de azúcar. Es el segundo nivel del impuesto, pero igual pues es una bebida que 400 mililitros es grande, no es tan pequeña, pero su etiqueta es menos de 30 centímetros, que a veces es difícil uno calcular esos 30 centímetros, qué tan grande, cuándo son realmente 30 centímetros y no presenta la información nutricional. Gracias.